Queremos encontrar las dos soluciones radianas positivas más pequeñas para la ecuación tri 4 sin 2 θ igual 3. Puedes estar pensando que tenemos que realizar una sustitución para sin 2 θ, pero no vamos. Vamos a realizar una sustitución solo por 2 θ. Vamos a dejar beta igual 2 θ, que nos daría la ecuación 4 sin beta igual 3. Así que solucionaremos esta ecuación para beta y luego determinar θ. Aviso: si solucionamos esta ecuación para θ, tendríamos θ igual beta dividido por 2. Así que solucionaremos esto para beta, y luego dividir por 2 para determinar θ. Para resolver esta ecuación, dividiremos primero en ambos lados por 4. Tenemos sin beta igual 3 4. Bueno, tener un valor de función sinusoidal de 3 4 no es un valor que encontraremos en el círculo de la unidad o de triángulos de referencia. Así que tendremos que usar la calculadora para ayudarnos a resolver esta ecuación. Pero antes de hacer eso, aviso: como el valor de la función sinusoidal es positivo, y desde sin θ es igual a I dividido por R, esto nos dice que la coordinada, y debe ser positiva para que el valor de la función sin sea positiva. Lo que significa, los ángulos que satisfacen esta ecuación deben estar en el primer cuadrante o segundo cuadrante, donde es positivo. A continuación, ya que tenemos que usar la calculadora para ayudarnos a encontrar una de las soluciones, si seno beta igual 3 4, entonces beta será igual a arco seno o sino inverso de 3 4. Entonces, si escribimos esto en la calculadora, nos dará una solución para beta. Así que vamos adelante y hagámoslo. Porque queremos nuestra respuesta en radianos, asegúrese que estamos en modo radiano. Para presionar la tecla de modo, aviso: como radian ya está destacado, para estar en modo radian. Así que ahora vamos a presionar el segundo seno para el seno inverso, y luego 3 4, paréntesis cerrada, presione Enter. Ahora, nos piden redondar nuestra solución a 3 lugares decimales. Pero esto es beta no θ. Para evitar cualquier error redondo, volvamos esto a 4 lugares decimales. Así que una solución para beta es aproximadamente 0.8481. Entonces llamaremos a esta beta sub 1. Vamos adelante y dibujemos este ángulo en el primer cuadrante. Solo digamos que está aquí. Bueno, ya que el valor de la función seno también es positivo en el segundo cuadrante, si obtenemos un ángulo de referencia en el segundo cuadrante de 0.8481 radianes, tendrá el mismo valor de la función sino. Lo que significa, el ángulo en el segundo cuadrante con el terminal lado aquí, con el ángulo de referencia de 0.8481 radianos, también sería una solución a nuestra ecuación. Así que aquí está beta sub 1, y luego para beta sub 2, una forma de encontrar este ángulo sería tomar media rotación de pi radianes, y luego restar este ángulo de referencia para determinar la medida de la segunda solución. Así que vamos adelante y hagámoslo. Tendríamos pi radians, 0.8481. Así que la segunda solución para beta en el segundo cuadrante es aproximadamente 2.2935 radianos. Pero recuerda, nuestro objetivo es encontrar θ, no beta. Y como θ es igual a beta dividido por 2. Ahora dividiremos estos por 2 para encontrar nuestras soluciones. Así que tenemos 0.8481 divididos por 2. Ahora volveremos a 3 lugares decimales, así que θ es aproximadamente 0.424. Y ahora encontraremos la segunda solución. Por lo tanto es aproximadamente 1.147. Y, por supuesto, estos son ambos radianes. Estas son las dos soluciones radianas positivas más pequeñas para la ecuación de disparo original en términos de θ. Espero que encontraron esta explicación útil.